Muy buenas noches con todos los participantes. ¿Me logran escuchar? Por favor, me confirman si me logran escuchar para poder iniciar la sesión de aprendizaje del día de hoy, siendo exactamente las 8:06, cumpliéndose los 6 minutos de tolerancia. Muchísimas gracias, Erika Chávez. Orellana, ¿me logra escuchar? ¿Sí? Sí, profesor, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto poder contactarme con ustedes. Espero que se encuentren con muy buena salud. Vamos a iniciar en este momento nuestro trabajo para conocer o seguir conociendo un poquito más acerca de lo que es la terapia del lenguaje. La clase pasada vimos actividades muy prácticas, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hacer un ejemplo con un caso real, ¿entendido? La primera parte. Y en la segunda parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la segunda parte vamos a analizar las diapositivas que tenemos. Para eso vamos a ingresar. ¿Se acuerdan que les envié un link para que ustedes descarguen el test de Whitman? Ya, voy a buscar nuevamente el test de Whitman aquí y vamos a hacer una actividad práctica. Entonces, nuestra sesión del día de hoy tiene como logro de aprendizaje que tú consolides tus conocimientos en la aplicación de ese instrumento de evaluación para evaluar los problemas de lenguaje más frecuentes dentro del ámbito escolar de los que hemos visto retraso del lenguaje y dislalia y tartamudez, siendo el retraso del lenguaje y la dislalia los problemas de pronunciación las dos dificultades donde por lo general siempre va a ser necesario aplicar este instrumento de evaluación que es el test de Whitman, ¿correcto? Luego compartiremos entonces las otras diapositivas. Vamos a buscar a continuación el test para poder descargarlo. A ver, miren cómo pongo test de discriminación auditiva. Whitman. PDF, lo pongo en PDF. PDF. Y aquí aparecen varias opciones. Tú tienes que buscar aquella que pueda ser más interesante. Aquí está, miren. Ahí están viendo el PDF. Ya. Este es el test. Esto no, esto no. Este es el test con los 40 ítems. Aquí claramente dice protocolo del test de Whitman. Lo están viendo, ¿no? Ya está. Ya, ahí tenemos entonces nosotros. Test de Whitman, ¿ya? Definición de atención auditiva. Miren, aquí. Voy a mandarles el link, copiar, porque recuerden que ustedes también tienen que investigar, pues, ¿no? No todo uno les tiene que facilitar. Ahí les estoy enviando el link, ¿ah? Entonces ya ustedes guarden ese link o descarguen ese PDF y lo guardan, ya tienen el test y vamos a hacer un análisis de este test de Whitman. ¿Ya? Aquí está. Aquí está, test de Whitman. Definición de la evaluación dinámica, no, esto tampoco nos interesa. Acá está, este punto es. O sea, este es un PDF donde vas a encontrar información sobre varias cosas, pero a nosotros nos interesa la definición de la atención auditiva. Correcto, eso es lo que nos interesa, porque el test de Whitman mide la atención auditiva y la discriminación de pares de palabras similares.
Grupos de palabras que parecen iguales, pero que son diferentes. Y que se aplica a niños de 5 o 6 años. Se supone que a los 6 años, antes de los 7, el niño ya debe tener una buena capacidad para discriminar todos estos sonidos. Pero si no lo tiene, quiere decir que su atención auditiva está baja y que no tiene buena capacidad de discriminación de sonidos. Entonces, en este caso, será necesario hacerle una terapia para que pueda mejorar su capacidad de discriminación auditiva y recordar mejor los sonidos y las palabras. ¿Ya? A ver, les voy a dar a todas unos 3 minutos para que hagan la lectura de la definición de atención auditiva. Aquí hagan esta lectura. Tienen unos 3, 4 minutos. Bien, ahí tenemos un poco el fundamento teórico, ¿no? Y aquí tenemos el test. ¿Entendido? Aquí tenemos el test. Son 40 los ítems que se aplican, ¿no? Ahora, eh, ¿dónde está? Son 40 los ítems que se aplican. Ya esto es para evaluar la discriminación auditiva de pares de palabras similares. Y ya sabemos cómo se aplica esto. Vamos a hacer un ejemplo breve, solamente de una parte. Voy a trabajar a ver, Erika Chávez. Erika, prende tu audio, por favor. Voy a trabajar contigo. Tú vas Sí, a ser buenas la noches, niña. En profesora. algunas trata de equivocarte, por favor. En algunas trata de equivocarte, ¿ya? Para poder explicar mejor esto. Ya. Vas a repetir, vas a decirme si son iguales o diferentes, ¿ya? A ver. Se supone que ella no me está mirando, le puedo vendar los ojos, me puedo poner atrás, listo. A ver. Soga, soba. ¿Igual o diferente? Diferente. Perfecto. Está. Lana, lana. ¿Igual? I- Diferente. Igual. ¿Está? Igual. Dedo, dedo. Perdón, me equivoqué. Dedo, debo. Igual. Ruega, rueda. Diferente. Chal, chal. Igual. Guía, día. Diferente. Ya, pero en algunas equivócate a propósito. Bol, gol. Diferente. Ujú. Sin, fin. Igual. Acá se equivocó ya, ¿eh? Seguimos. Perro, berro. Diferente. Saco, saco. Igual. Zona, zona. Diferente. Jarro, jarro. Diferente. Casa, gasa. Diferente. Hasta aquí. ¿Qué pongo en corrección? Aquí en corrección pongo que el paciente confunde la S con la F. Por lo tanto, tenemos que hacerle una terapia de discriminación auditiva de S con F. Aquí, que el paciente jarra, jarro. Acá debió de decir que son iguales, pero dijo que era diferente. Hay que fijar más la J. Correcto. Hay que fijar más el trabajo de la J, más actividades con la J, para que fije muy bien en la terapia
y no tenga problemas, después, en vez de decir jaula, diga gaula, correcto, o diga caula. ¿M? Para que en vez de decir jarra, para que no, en vez de decir, para que diga jarra y no diga tala, gala o cala. Entonces hay que fijar más el trabajo en la J. Aquí, como te has dado cuenta, evalúas la discriminación auditiva de los pares de palabras similares. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? Profesor, ahí en dedo, debo, ¿está igual la corrección? Ah, ya la borré ya. No, no, no me... Entre dedo y debo había dicho, Ah, ya, pues si me equivoco. iguales, Ahí ya tú está. tienes. Ah, entonces ahí era diferente, ¿no? Sí, ahí tendría que trabajar la D y la B. Abajo, en zona también estaba en diferente, supongo que es iguales, ¿verdad? Claro, zona a zona tiene que decir igual y tenía que haber Ajá, dicho igual. Ujú. ya. Bien, entonces ahora voy a buscar otro test que va a ser el test de apoyo. ¿Cuál es el otro test de apoyo? El otro test de apoyo es un test de articulación. Entonces voy a buscar el siguiente instrumento, ¿correcto? Pueden buscar ustedes de la siguiente manera. Mm, ¿dónde está? Se está compartiendo aquí. Test de articulación de sonidos TAR. Ahí le sale el test de articulación de sonidos TAR. Miren, ahí está, acá está. A ver, descárguenlo ustedes. Vayan descargando sus tests, ¿ah? Copiar. Mm. Ahí les estoy enviando el test último. Ahí está, les he enviado. Es el mismo link, solo que este es el otro instrumento de evaluación. ¿Está? A ver, chequen, verifiquen. Tienen unos 2 minutos para que verifiquen qué es lo que tiene, qué es lo que contiene. A ver, verifiquen ahí. Conozcan ese test, que es solamente de una hojita nada más. A ver, ya han podido analizar. A ver, ¿qué es lo que ha podido observar su compañera? Ah, a ver, su compañera Orellana, ¿qué es lo que ha podido observar en este test nuevo que se le está presentando? Coménteme. Que mm, hay sílabas de lo más fácil a lo más difícil, algo así. Correcto. ¿Qué más has podido observar? Bueno, casi no lo entiendo mucho porque no sé si bu- no lo comprendo mucho. Ya, pero ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que estás observando ahí? ¿Cómo se divide? ¿Cómo se está estructurando el test? A ver, ¿qué es lo que puedes ver ahí? Porque el aplicarlo, eso yo les voy a enseñar cómo se aplica, pero ¿qué es lo que observas ahí? ¿Qué crees que se pueda hacer con eso? ¿Qué te imaginas? Coméntame. Mm, Hacer que los niños pronuncien o el paciente Ujú, pronuncien claro, cada sílabas, ¿no? cada palabra, ¿no? Entonces, con este test
Se va a evaluar que el paciente pueda pronunciar cada palabra, ¿correcto? A 10, a 2. Con ese test se va a evaluar justamente eso. Si se han dado cuenta, este instrumento de evaluación nuevo es un instrumento que te permite evaluar qué cosa por repetición. ¿Por qué se le llama TAR? Es el test de articulación de los sonidos. Test de articulación de los sonidos llamado TAR. Este test se aplica por repetición. En la parte superior van los datos básicos, ¿cierto? Que no hay nada nuevo que explicar. ¿Y qué va a evaluar? Va a evaluar si el niño, joven o adulto, porque este test se aplica desde los 4 años o 3 años y medio incluso. Se pueden aplicar desde los 3 años y medio y hasta de los 3 años, incluso en algunos casos, hasta los 6 años se supone que el niño debe de pronunciar todos estos sonidos. Pero cuando vienen por problemas de pronunciación o de articulación, llamado dislalia, niños de 7, 8, 9 años, también se les puede aplicar, no hay ningún problema. No, no, no. Se supone que a los 6 debería de pronunciar todo, pero si no puede, también se le aplica. Y se le aplica este test donde se evalúa qué es un fonema, es un sonido. Se evalúan todos los sonidos del español. ¿Cuáles son? La B, la P, la M, hasta la J. Todos estos sonidos se le evalúan. Y estos sonidos están, la B está en posición inicial en la palabra bote, está en posición media, en sílaba media, en la palabra cabeza, está en sílaba final, en la palabra nube, y está en la sílaba trabada. ¿Por qué trabada? Porque está entre una consonante entre otra consonante. Correcto. La P está en posición de sílaba inicial, de sílaba media, de sílaba final y de sílaba trabante, ¿no? Después de la P hay otra consonante. Entonces, evalúa todos los sonidos, la mayoría de ellos en 4 posiciones, inicial, media, final y trabante. Pero hay algunos sonidos que no tienen posición trabante, que son estos. ¿Entendido? Entonces, yo les sugiero que descarguen este test, que lo descarguen y que lo tengan listo para la siguiente clase. Como el sábado tenemos nuestra clase práctica, ahí se les va a enseñar cómo sacar los resultados, cómo aplicar. Y si lo tienen impreso, yo voy dando las respuestas y ustedes van escribiendo, cosa que al final ustedes van a tener un modelo del test aplicado para que sepan cómo aplicar. ¿Está bien? Entonces, es recomendable que lo tengan para la próxima, para el sábado. ¿Alguna pregunta o duda sobre este test? El sábado vamos a ver cómo se aplica. Profesor, ¿y en qué caso se aplica este test? En el caso de los niños mayores a 3 años y medio, sin límite de edad, pero debería de ser hasta los 6, donde pronuncien bien todo. Donde estas personas tienen dificultad para pronunciar bien estos sonidos. Por ejemplo, en vez de decirte foca, te dicen soca. En vez de decirte búfalo, te dicen búzalo. ¿Qué está haciendo? Está sustituyendo la F por la S. En vez de decirte café, te dice café. Entonces, en los niños que Profesor, sustituyen en la línea, sonidos.
En la O línea en se los escribe lo niños que que dice. omiten sonido, por ejemplo, debería decirte elefante y te dice ante nada más y no te dice la F y varios sonidos más. Entonces, en esos niños que omiten, sustituyen sonidos, se aplicará este test la próxima clase, ¿correcto? Entonces, esto es para casos de problemas de pronunciación o articulación de sonidos o dislalias, que es lo mismo. Ahora, miren aquí, si nosotros nos vamos, ¿dónde está? Aquí está, miren. Esto para que vayan profundizando un poquito antes de compartirles las diapositivas. Aquí está en qué caso se utiliza. Miren, aquí está. ¿Qué es el TAR? Ahí está escrito qué es el TAR. A ver, ahí está explicadito para qué sirve. Vamos a ver aquí. Test de articulación por repetición TAR. Vamos a ver. Aquí está también el test. Y aquí está explicado para qué se usa. Ahí está. Tienen unos 2 minutos para que puedan. Listo. Entonces, vámonos ahora. Y entonces, ¿qué tenemos para la siguiente clase? Tener ese instrumento de evaluación impreso para que lo podamos aplicar el día sábado. Ese sería el segundo instrumento de evaluación que te voy a enseñar cómo se aplica. Ya sabes para qué es, en qué casos se utiliza. Entonces, lo único que tendrías que tenerlo es impreso, ¿correcto? Vamos con las diapositivas para el día de hoy. Haciendo un breve repaso, estos son los 3 problemas de lenguaje más frecuentes en el ámbito escolar. Aquí yo aplicaré el test de Whitman, si el niño puede entender la diferencia entre igual y diferente para saber si está afectada su parte de discriminación auditiva. Aquí también aplicaré el test de Whitman para saber por qué confunde o sustituye. Es posible de que esté afectada su discriminación auditiva. Aquí no se aplica ese test de Whitman, porque la tartamudez trabaja otros aspectos que no nos toca ver ahora. En el retraso del lenguaje también se puede aplicar aquí, ¿qué cosa? El test de TAR. Correcto, el test de TAR. Ese test también se puede aplicar aquí. Aquí también se puede aplicar el test de TAR. Es más, aplicando el test de TAR y el test de Whitman, tú ya puedes hacer una evaluación en estos problemas de dislalia. Pero en el caso de retraso del lenguaje, no. Aquí falta aplicar otras pruebas que evalúen los demás componentes del lenguaje. El componente léxico, semántico, morfosintáctico y pragmático. O sea, en un retraso del lenguaje se tienen que evaluar más componentes. Léxico, semántico, morfosintáctico y pragmático. Mientras que en un problema de la pronunciación, básicamente evaluamos con estos dos instrumentos, ¿correcto? Eso es para que recuerdes un poquito lo que hemos visto la clase pasada. Ahora vamos con la diapositiva que nos corresponde. Cuando nosotros hablamos de terapia del lenguaje, voy a compartir. Cuando nosotros hablamos de terapia del lenguaje,
La terapia del lenguaje se aplica en dos campos: la terapia del lenguaje oral y la terapia del lenguaje escrita. Dentro de la terapia del lenguaje oral hemos visto que hay tres problemas comunes: los retrasos, las dislalias y la tartamudez, ¿cierto? Esos serían los tres problemas comunes que hemos visto en la terapia del lenguaje oral. En la terapia del lenguaje escrita vemos otros problemas que están relacionados con el aprendizaje de la lectura, de la escritura y de la matemática. Entonces, en terapia del lenguaje se ve tanto la terapia del lenguaje oral como la terapia del lenguaje escrita. En la terapia del lenguaje escrita, los problemas más frecuentes están en la lectura, en la escritura y en el cálculo matemático. ¿Entendido? Vamos a hablar en este momento de la terapia del lenguaje escrita. Aquí está. Algunas preguntas iniciales. ¿Cuáles son los aprendizajes específicos? ¿Qué aspectos tenemos que considerar? ¿Qué áreas tenemos que evaluar? A continuación, vamos a ver entonces. Cuando nosotros hablamos de la terapia del lenguaje escrita, hablamos de los problemas de aprendizaje. ¿Está claro? Ahora, dentro de los problemas de aprendizajes específicos, como dice aquí, ¿cuáles tenemos? La lectura, la escritura y lectura, escritura y el cálculo o matemática. Y tú te preguntarás, ¿por qué ocurren estos problemas del lenguaje escrito en la lectoescritura y en la matemática? Por esto que está acá. Eso sucede porque los procesos psicológicos afectados, porque hay procesos psicológicos afectados. ¿Cuáles son esos procesos psicológicos que se afectan? Los cognitivos, volitivos y emocionales. Cuando un niño tienes de 6 años y medio en adelante, todo primaria y todo secundaria, y empieza a desarrollar problemas de aprendizajes específicos en la lectura, escritura o matemática, nos preguntamos, ¿y por qué desarrolla estos problemas? Porque el niño no ha madurado correctamente estos procesos psicológicos cognitivos. Estos procesos psicológicos. ¿Cuáles son? Los cognitivos, los volitivos y los emocionales. Los cognitivos, ¿cuáles son? Memoria, percepción visual, percepción auditiva, lenguaje oral, pensamiento. Pensamiento, lenguaje oral, percepción y memoria son procesos psicológicos cognitivos. Son la base para el aprendizaje específico de la lectura, escritura y matemática. Y si ya estos problemas son muy profundos que generan afecciones en los procesos psicológicos volitivos. ¿Cuáles son esos? Motivacionales. Ya se desmotiva el niño. Y esto se suma a los problemas psicológicos emocionales que puede desarrollar un niño. Entonces, ¿a qué conclusión podríamos llegar? A ver, Erika Chávez, ¿a qué conclusión podrías llegar tú si te preguntan cuáles podrían ser las causantes de un problema de aprendizaje específico en primaria o secundaria? ¿Cómo responderías tú? A ver, te escucho. ¿Qué es lo que has entendido? Haznos un breve resumen. Te escuchamos hasta aquí. Podría decir que tiene diferentes causas, pero profesor estaba apuntándolo y le iba a decir si podría repetir porque no lo capté muy bien. Ujú. Aquí está. En la diapositiva vamos a encontrar esa respuesta.
Estos son los problemas de aprendizaje específico. ¿Te quedó claro? Confírmame. Sí, lectura, escritura ¿Cuáles y son las cálculo. causantes? Las causantes son estas. Estas dificultades en los procesos psicológicos cognitivos. ¿Cuáles son esos procesos psicológicos cognitivos? Aquí están. ¿Te quedó claro? Sí, profesor, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, ahora haznos un pequeño resumen de lo que has entendido hasta aquí. Te escuchamos. Ya, ¿Qué has entendido? ya, que los problemas de aprendizaje, los problemas de aprendizaje específicos pueden ser por tres causas. Pueden ser lo que viene a ser lectura, escritura y cálculo. Y esto que se debe bueno, a ciertos inconvenientes en los procesos psicológicos cognitivos, como por ejemplo el lenguaje, el pensamiento, la memoria y la percepción. Perfecto, ahora sí está bien claro. Vamos a seguir avanzando. Borramos todo eso. Aquí está la definición de los procesos psicológicos cognitivos. A ver, léenos por favor esta definición de los procesos psicológicos cognitivos. Su misma compañera, por favor, nos sigue ayudando. Ya. El conocimiento humano se forja a través de una serie de procesos mentales básicos, como son la percepción, la atención y la memoria, y otros de carácter superior como el pensamiento, el lenguaje o la inteligencia. Ujú, muy bien. Eso es lo que hemos ido explicando. Estos problemas de aprendizaje específicos recién se pueden diagnosticar después de los 7 años y medio. Antes de los 7 años y medio no se pueden diagnosticar porque el niño todavía en inicial, finalizando inicial de 5 e ingresando a primer grado, todavía está en un proceso de aprender a leer y a escribir y a sumar. Por eso que recién estos diagnósticos se hacen desde los 7 años y medio en adelante. Pero no hay que esperar hasta esa edad. En inicial, aquí está. Ujú. ¿Dónde está? En inicial, si nosotros vemos que el aprestamiento del niño de inicial de 3, 4, 5 y 6 está fallando, entonces está muy bajo el aprestamiento del niño. Entonces decimos, este niño, si no soluciona estas dificultades en su aprestamiento, esto va a desencadenar ¿en qué? En desarrollar más adelante un problema en los aprendizajes específicos de lectura, escritura o matemática. ¿Ya? Por eso se dan cuenta que no se diagnostica todavía a esta edad, se diagnostica recién después de los 7 años y medio. ¿Qué es el aprestamiento? Aquí está explicado en la diapositiva. A ver, tienen 2 minutitos para que puedan leer qué es el aprestamiento y yo les voy a preguntar qué entendieron. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es el aprestamiento?
¿Todo claro? ¿O hay alguna pregunta? Coméntenme. Bien, si todo está claro, seguimos avanzando. Hoy estamos analizando o conociendo un poquito más acerca de los problemas del lenguaje, pero que están relacionados con el lenguaje escrito, que en este caso es la lectoescritura y el cálculo matemático. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo llegar a la siguiente conclusión. Miren, aquí está en la diapositiva. Si yo quiero analizar la escritura, entonces yo tengo que ver en cuál de estos cuatro componentes que forman parte de la escritura el niño se encuentra afectado. Se encuentra afectado en el componente motor, que está relacionado con las habilidades manipulativas y grafomotoras. Se encuentra afectado en el componente léxico ortográfico, en el componente sintáctico. Recuerda que lo léxico y lo sintáctico están relacionados con el lenguaje oral. Quiere decir que un niño que no desarrolla correctamente su lenguaje oral puede tener posibilidades de desarrollar un problema de escritura. Ahora, hay niños que desarrollan bien lo léxico, lo sintáctico, pero a nivel motor puede estar afectada sus habilidades manipulativas, su psicomotricidad fina, entonces estará afectada su escritura también. Muchas veces pensamos que la escritura es porque tienen una letra fea, no. Puede tener una letra bonita, entonces no está afectado el componente motor, que estaría afectado de repente el componente léxico o sintáctico que está relacionado con el lenguaje. Lo mismo en la lectura. ¿Cuáles son los componentes de la lectura? Tú tienes que darte cuenta si está afectada la fluidez lectora, la velocidad lectora o la comprensión lectora. Habrá niños que tendrán afectados todo esto en la lectura. Habrá niños que solo tendrán afectado esto o esto o esto, solo algunos nada más. Y en el caso de la ortografía, que también forma parte de la escritura, hay niños que tendrán problemas en la ortografía. Entonces, según algunos autores, los problemas del aprendizaje específico pueden ser la lectura, la escritura, la ortografía y la matemática y el cálculo. Y si detectamos que hay dificultades en cualquiera de estos cuatro aprendizajes específicos, que a partir de los 7 años y medio recién se diagnostican, para hacer una correcta intervención, tú tienes que saber qué componentes de la lectura o de la escritura se encuentran afectados para poder trabajar técnicas de recuperación en esos componentes afectados. Si tú no sabes qué componente está afectado, no vas a trabajar una terapia adecuada. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? Ya. Entonces no hay ninguna duda. Seguimos avanzando. Por ejemplo, aquí hay otro material que también se les ha compartido para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Y de esa manera también puedan seguir la secuencia que vamos avanzando nosotros. Observamos aquí. Por ejemplo, en el caso que un niño tenga un problema muy, pero muy profundo en la lectura, ¿cómo se le va a llamar? Dislexia. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un problema muy profundo en la lectura y que va a afectar, ¿qué va a afectar en la dislexia? En la dislexia se van a afectar posiblemente todos los componentes de la lectura. Fluidez lectora, velocidad lectora, comprensión lectora. Entonces, ¿qué es una dislexia? Un problema de la lectura muy profundo que afecta los componentes de la lectura.
¿Entendido? Y al afectar estos componentes de la lectura, va a hacer que el niño tenga un bajo rendimiento. En este material que les estoy compartiendo aquí ustedes se van a dar cuenta que eh, para poder hacer una evaluación en dislexia, que es un problema específico de la lectura, correcto, hay procesos que seguir. Por ejemplo, hay que hacer una evaluación de su cociente intelectual, porque un problema de dislexia no se puede diagnosticar en niños con discapacidad intelectual. La dislexia es un problema de la lectura que no afecta el cociente intelectual. ¿Mm? Así como la lectura, la escritura y la matemática son problemas de aprendizajes específicos que se diagnostican de 7 años y medio en adelante, cuando el problema de la lectura es muy profundo, podría llamarse dislexia, pero para hacer ese diagnóstico no debe de haber discapacidad intelectual. ¿Te has dado cuenta? Entonces no se puede hacer un diagnóstico así nada más a un niño con discapacidad intelectual que tiene dislexia o que tiene problemas de la lectura, escritura o matemática, ¿no? Por eso yo les he compartido esta lectura y en esta lectura ustedes van a encontrar un poquito más de información, correcto, para que puedan tener ideas un poquito más claras acerca de lo que es de todos los problemas de aprendizaje específico. Este es el problema más común y complejo. Y en este PDF encontrarás información para que puedas ir empapándote un poquito. Aquí claramente nos dice que la inteligencia es normal a superior, ¿ves? No puede haber diagnóstico, no puede haber discapacidad intelectual. Ese es un criterio diagnóstico que se debe tener en cuenta. ¿Entendido? Bien. El objetivo de la sesión de aprendizaje del día de hoy es que sepas que no solamente existen problemas de aprendizaje orales, sino también problemas de aprendizaje específicos. Hemos hecho un pequeño repaso de los 3 problemas de aprendizajes orales y hemos visto en cuál de ellos se aplica el test de Whitman y el test de TAR. Ya se te explicó dónde te descargas el test de TAR y cómo lo tienes que tener para la próxima clase y se te ha dado una idea de qué es, para qué sirve, entre qué edades se aplica y qué evalúa. Tenlo para la clase práctica del sábado, que va a estar sumamente interesante, donde aplicaremos el paso a paso del test de TAR. Por otro lado, hemos visto la diapositiva donde nos hemos concentrado en los problemas de lenguaje escrito, específicamente aquellos que se dan en primaria y secundaria y que se diagnostican de los 7 años y medio en adelante. Y nos hemos dado cuenta que estos problemas de aprendizaje específico se originan porque no se madura bien con qué cosa, los procesos psicológicos cognitivos. ¿Cuáles son? En la diapositiva aparecía memoria, percepción, lenguaje, entre otros. Hemos visto que no hay que esperar hasta los 7 años y medio para decir este niño está mal. En el aprestamiento de inicial, uno ya se puede ir dando cuenta y puede hacer una intervención preventiva. Por último, les estoy compartiendo este material para aquellos que quieran empaparse un poquito más sobre el problema de lectura, el problema de aprendizaje específico más frecuente en el ámbito escolar. Ha sido todo por el día de hoy, una clase muy nutritiva e interesante. La tarea para la próxima clase es tener su hojita impresa del test de TAR porque lo vamos a aplicar y se les va a poner su primera nota. ¿En qué consiste la primera nota, profesor? Voy a enseñarles a aplicar. Ustedes con su lápiz van poniendo los resultados y me lo van a mostrar. Correcto. Prendes tu cámara y me muestras para ver tus resultados, para ponerte tu nota, tu valoración correcto por el trabajo que has hecho, que implicará que has aprendido. Y si tu cámara está mal, le tomas una fotografía al test con los resultados y lo envías por el Zoom para poder revisarlo. ¿Alguna duda o pregunta, Erika, Vilca, Claudia, Katy, Orellana? ¿Todo claro?
Todo claro, Perfecto. profesor. Nos vemos el día sábado. Bendiciones, que tengan una bonita noche. Hasta pronto.